a otro amigo de esta casa. Hoy va el día de personas que sientan y deben sentir esta como su casa. Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO, bienvenido. Muy bien, muchas gracias, y además es verdad que aquí me siento como en mi casa porque me tratan muy bien siempre que vengo. Bueno, me alegro. Por cierto, acabamos de hablar de una cuestión de justicia social. Cuando hablamos de justicia social, ya no tanto en el ámbito del suicidio, sino de ese plan de conciliación que es importante para el cuidado de los más pequeñines. Tendremos la capacidad, porque yo acabo de hacer una denuncia aquí bastante contundente, de que el área, la consejería que debe tramitarlo, tenga la capacidad de hacerlo. No, no van a hacer nada, así de claro. O sea, esta consejera, la consejera Noemí Santana de Podemos, es la plasmación práctica, real, de lo que es un gobernante de Podemos. O sea, no hacen nada, solamente todo se le va en ideología, en hablar, en publicidad. Mucha publicidad sí, ¿no? Eso sí, mucho hablar, mucho hacer eso. Pero además, estos años en los temas sociales, el gobierno de Canarias quizás, lo decía muy bien, o sea, ha sido el punto flojo del gobierno de Canarias. A lo mejor en otras partes ha acertado, más, menos, pero es que en esta no ha acertado ni en una. O sea, es un fracaso absoluto a la política social del gobierno de Canarias, y sobre todo por la importancia que tiene de cara a los ciudadanos a los que va destinado. O sea, debería ser precisamente la consejería con más eficacia, con más actividad, con más resonancia pública a la hora de que la gestión fuera eficiente, y ha sido todo lo contrario. O sea, yo creo que, sin lugar a equivocarme, esta consejera de Podemos ha sido con mucho la peor consejera que ha habido en toda la historia de la autonomía de Canarias. O sea, no ha servido absolutamente para nada. Pero vuelvo a repetir una cosa que yo creo que es importante para los que nos están viendo. Esto demuestra tanto lo que está pasando aquí con esta consejera como lo que está pasando en el gobierno central con los ministerios que llevan los de Podemos, que son ineficientes a la hora de gobernar. No saben, será que no tienen capacidad, no tienen a lo mejor ganas, o no quieren, o no pueden, o no llegan para gobernar, ¿no? Y vemos que los ministerios que en Madrid, en el gobierno central, llevan Podemos son un desastre, no funcionan, y la única consejería que tiene el gobierno de Canarias es como si no existiera. En este momento, además, hay un malestar muy grande dentro de la propia consejería, entre los funcionarios, hay un gran malestar interno, porque incluso las culpas del mal funcionamiento de la consejería, la propia política, o sea, los propios políticos de la consejería se lo achacan a los funcionarios, cuando los funcionarios quieren hacer, y son los políticos los ineptos que no lo dejan hacer. Sobre todo cuando cuentan, recuerden, no lo olviden, con 17 millones de euros extra para un plan de reactiva. Plan reactiva se denominó así para que la dependencia pudiera caminar en el sentido de las listas de espera. Se han incluido a 150 personas más. Y las listas, en el ámbito de la media nacional, se ha crecido, fuera de los objetivos, también hay que decirlo, alcanzados a un 30%, y se ha llegado entre el 19 y el 21, dependiendo de la comunidad autónoma. Sí, pero sí. Es que en Canarias ha decrecido un menos 27%, y esto sí que es grave. La política social es muy importante. La política social tiene siempre que ser una prioridad en todos los ámbitos de gobierno, a nivel central, a nivel autonómico, a nivel insular y a nivel local. Déjeme hablar de justicia social de un ámbito y un término distinto, la justicia social que aportan sectores como el que usted representa, porque además FEPECO ha ratificado que la construcción apuntala la economía canaria, y esto también genera justicia social, porque consolidan su papel de locomotora, siendo el sector con más dinamismo empresarial y creador de empleo. Son datos muy positivos los que se han publicado recientemente. Además, son datos positivos porque nos da seguridad al sistema productivo canario, porque cuando la construcción funciona, todos los demás sectores económicos funcionan. Y eso significa que en estos momentos la construcción está apuntalando, y nunca mejor dicho, por decirlo en el sector de la construcción, el puntal, está apuntalando lo que es no solo el propio sector, que voy a decir un dato que es muy significativo. En el mes de marzo, que son los últimos datos oficiales que tenemos, hemos tenido el nivel de empleo más alto de los últimos 5 años. O sea, hemos sido un sector. O sea, previo a pandemia. Previo a pandemia. Lo que demuestra que en un momento donde el binomio
turismo construcción, el del turismo ha estado, bueno, por la pandemia, digamos, en horas bajas. Mantuvimos el empleo. ¿Cómo ha demostrado que el otro sector es el que ha sostenido a Canarias? Efectivamente, hemos mantenido el empleo y encima lo hemos aumentado. Y eso es muy importante porque el hecho de que la construcción trabaje hace que los demás sectores económicos también trabajen. Y eso es por eso lo que nosotros estamos diciendo continuamente, que estamos siendo el motor y la locomotora. Y eso nos da tranquilidad. Nos da tranquilidad y es una gran noticia para Canarias, que el sector de la construcción esté trabajando. En este momento tenemos un nivel de actividad muy importante. La pena es que la actividad está centrada principalmente en la iniciativa privada, porque las administraciones públicas, la licitación sigue siendo muy pobre. Sigue siendo muy pobre por lo mismo que decimos siempre, por esa administración lenta, ineficaz, obstruccionista, paralizadora, que no hay manera. Si en este momento en Canarias los ayuntamientos fueran capaces nada más que de sacar las licencias que llevan esperando un año, nada más que esas licencias, en Canarias se podrían, en el conjunto del archipiélago, se podrían crear casi unos 10.000 puestos de trabajo. Pues directos e indirectos. En un momento clave como este, es para tener en cuenta, sobre todo por lo desmesurado que están, no lo olviden, los precios de las materias primas y energéticas, que el sector evidentemente resiste y continúa al alza. Nadie va a saber ponerle techo. Me parece un acto de responsabilidad de las empresas en general de la construcción que están cumpliendo primero sus compromisos a pesar de las dificultades. Porque está claro que primero es para valorar y esas dificultades, teniendo el contexto internacional que tenemos, no van a desaparecer. No van a desaparecer y además a mí me gustaría destacar en ese aspecto la valentía, la fortaleza y además, lo digo con un orgullo tremendo como representante del sector de la construcción de las empresas locales. Porque las empresas nacionales siempre tienen el apoyo de las centrales en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Bueno, en Barcelona ya quedan muy pocas empresas centralizadas. Pero separatismo, bueno, exacto, consecuencias del separatismo. Consecuencias del separatismo, pero estas empresas tienen su apoyo financiero, su músculo financiero en Madrid y soportan eso. Pero es que las empresas locales, nuestras empresas, las empresas canarias, las empresas de aquí, están dando la talla, están enfrentándose a una subida de precios descomunal, incluso al desabastecimiento de productos. Por ejemplo, antes de venir a esta entrevista, un empresario me estaba llamando porque estaba desesperado porque tenía los contenedores en el puerto de Algeciras y no le llegan, no hay manera de que le lleguen porque, claro, está viniendo con la mala conectividad marítima que tenemos, que vuelvo a repetir, que es el gran problema que tenemos Canarias. No puede ser que Canarias, un archipiélago en medio del Atlántico, con dependencia absoluta, solamente tengamos un barco de mercancías a la semana entre la península y Canarias. No puede ser, no lo podemos permitir. Ese es el verdadero problema. El problema no es la conectividad aérea, el problema es la conectividad marítima. Y tenemos en los puertos de Algeciras y en otros puertos de la península muchísimos contenedores parados porque le están dando prioridad, como también es normal, a productos de primera necesidad y a productos perecederos. Entonces, estamos... Sí, pero bueno, podría parecer más lógico y de sentido común que en un momento de necesidad y de tener que agilizar esos productos se pusiera una segunda línea. Efectivamente. Entonces, nosotros apostamos porque el Gobierno de Canarias presiona al Gobierno central por buscar una mayor conectividad marítima. Por cierto, antes estábamos hablando de Podemos parece que lo que quiere son los aviones, nada más que aviones y aviones y aviones. A ellos no les preocupa otra cosa. Es significativo la contradicción entre el discurso, entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Porque en el Cabildo rechazan el tren, pero en cambio apoyan los aviones. Y siendo el avión en estos momentos el medio de transporte más contaminante. El más contaminante. De ahí el proyecto de esa agenda de descarbonización a nivel europeo. A nivel europeo a través de una red ferroviaria europea. Por lo tanto, ahí vemos otra contradicción de los que se autodenominan ecosocialistas, progres... Yo no sé si tendré tiempo de preguntarle por todas las cosas que quiero. Vamos. Ya les voy a hacer una pregunta, pero no para que me la responda ahora, sino para que la vaya pensando. Ya que hablamos en clave de Podemos, ¿qué le ha parecido que Podemos, dentro del compromiso con el PSOE, casi garantizando que se iban a aprobar esas cuentas de los remanentes para poder ser utilizadas en el presupuesto y que hayan votado que no porque han presentado a última hora que se retirara la partida de 5,1 millones de euros del circuito del motor y dejan paralizados 144 millones que, entre otras cosas, por ejemplo, afectan a todo el deporte base de Tenerife y a un montón de proyectos? Eso por un lado. En clave de motor,
se lo llevo a Podemos en Lanzarote, que con los pilotos, con los coches y a punto de empezar la competición, una competición que había solicitado los permisos y les habían garantizado que sí, 90 días, con 90 días de antelación, la cancelan, se la cargan, un ataque flagrante. Pero le digo, eso me lo responde ahora al final, porque antes me gustaría, ojalá, entendieran esto fuera del pleito insular. ¿Es verdad que quieren absorber los puertos de Tenerife y llevarlos a Las Palmas? Porque se ha armado una marejada en Canarias por una posible fusión de las autoridades portuarias de Las Palmas y de Tenerife, eso sí, donde ha habido un rechazo a nivel político por parte de los nacionalistas en Canarias y evidentemente del sector empresarial de Tenerife. Y digo de Tenerife porque en caso de que se hiciera esa famosa fusión, todas las decisiones a tomar se llevarían desde Las Palmas, es decir, se quitaría la autonomía al puerto de Tenerife para que todo se decida desde Las Palmas. Esto, de ser cierto, es asumir el papel de ser tinerfeño, de agachar la cabeza y asumir que tenemos que perder siempre. De ser cierto, es muy preocupante porque se está cumpliendo lo que nosotros, bueno, y yo lo he dicho aquí varias veces, el hecho de que quieren convertir a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a la capital de Canarias, a la capital económica de Canarias, incluido su puerto y todo lo demás, y dejar a Tenerife como un pueblo verde, pequeño, como un pueblo grande, ¿no? Es que viendo el caminar de la perrita, y perdón que lo diga de esta manera, se cumplen con esas palabras que usted ha denunciado durante mucho tiempo. Eso es como la expresión muy canaria, ¿no? Lo que pasaría si Las Palmas absorbe el puerto de Tenerife sería ya el perro se riscó a la perra, ¿no? O sea, tal cual, como decimos en Canarias, ¿no? Entonces, lo que hay es un interés muy importante de la autoridad portuaria de Las Palmas, que cuidado, que el presidente de la autoridad portuaria es del Partido Socialista, eso hay que decirlo, para que también se sepan aquí las cosas, todas las cosas. Un interés por controlar el puerto de Tenerife, tanto si se absorbe como si no se absorbe. Ya se lleva desde hace ya mucho tiempo con esa idea de que el puerto de Tenerife sea un puerto subsidiario del puerto de La Luz y de Las Palmas, y lo que está sucediendo es que yo lo que veo es poca resistencia por parte de la sociedad tinerfeña. Yo le iba a preguntar por esa componente, porque claro, uno podría llegar a plantearse que este tipo de situación deberían de alzar inmediatamente a políticos de la isla de Tenerife que digan que por aquí ni una, sobre todo desde el punto de vista, y lo hacía muy bien, además acertadamente, no sabía que le iba a preguntar por esto, y usted explicaba la importancia marítima que tiene para una región como esta fragmentada. Es fundamental, vamos a ver, la autoridad portuaria de Tenerife, que está haciendo una labor importante en el intento de potenciar el puerto, también es verdad, en la medida en que lo dejan también, en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria están representados los partidos políticos. ¿Y no le sorprende el silencio político de Tenerife? Claro, el silencio, pero no solo de los políticos tinerfeños, o sea, ya deberían estar aquí todo el mundo saliendo a una, tendríamos que estar todos saliendo a una, defendiendo nuestro puerto. El puerto es lo primero, el puerto para Tenerife es primordial, para cualquier isla del archipiélago. Y lo que tenemos es que se oiga la voz empresarial, la voz de la cultura, la voz de los intelectuales tinerfeños, la voz de los políticos tinerfeños, pero todos a una defendiendo nuestro puerto, dejando al lado diferencias. Por ejemplo, usted decía lo de Podemos en el Cabildo, o sea, una partida presupuestaria tan importante para tantos ámbitos que 144 millones de euros. Que se para por un tema ideológico, porque es que esta gente parece que cada vez que oye hablar de construcción o de asfalto o de cemento parece que le entra urticaria, ¿no? O sea, y desconocen totalmente. Además, de forma deshonesta, porque en la reunión previa a la celebración de ese pleno se había votado, o ellos habían expresado que iban a votar que sí. Además que son inconsecuentes, porque les guste o no les guste, y lo voy a decir con una expresión a lo mejor un poco vulgar, y perdónenme los oyentes y los que nos están viendo, la construcción se la tienen que tragar, y lo digo en un sentido positivo. Desde que nacemos hasta que morimos, la construcción nos acompaña. Nacemos en un hospital, vamos por carretera. Yo no veo que los de... Y nos vamos en un cementerio. Exacto, y nos vamos en un cementerio. Yo no veo que los de Podemos... Y los que no quieran ir al cementerio pasan por un... Claro, un crematorio. Un crematorio que también es una infraestructura. O sea, yo no veo que los de Podemos dejen de utilizar el coche, tengan teléfonos móviles, vivan en casas, utilicen los colegios, vayan a la universidad. Pero si comen hasta jamón serrano y toman cerveza.
Claro, claro. Bueno. Era un chiste un poco malo, pero un chiste. Pero la clave es que este debate se está produciendo, y estamos a punto de finalizar, lo digo para las continuidades de la red de Atelcam, en un momento en el que se está negociando el traspaso de las competencias de costa a Canarias, ¿no? Todavía es más preocupante, y lo hemos visto en una publicación a través de las redes sociales, de que quieren que Tenerife pierda, y es sorprendente cómo destaca que en nuestra provincia destacan por su ausencia en la esfera decisoria, donde este tipo de cuestiones se toman, y es que si no estamos, poco o nadie va a defenderlo. La prueba la tenemos en el Gobierno de Canarias. Vamos a ver, en el Gobierno de Canarias, que es donde se deciden los temas importantes de Canarias, solamente tenemos 2 consejeros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Uno es don Julio Pérez, que está dedicado a temas más bien institucionales, y el otro es el señor Balbuena, que se ha tirado al monte, porque el día que baje del monte ya se podrá hablar con él, pero se ha tirado al monte con un ecologismo radical, fundamentalista y real, que ha presentado una ley de cambio climático, que eso va a paralizar absolutamente ya cualquier tipo de inversión en Canarias y va a alejar las inversiones de Canarias. Esos son los 2 únicos representantes que tenemos en el Gobierno de Canarias. Y después ya no digamos a nivel funcionarial, o sea, es que la mayoría de los jefes de servicios están en Gran Canaria. Es que en Gran Canaria están cubiertas todas las plazas funcionariales. Pero es que lo sorprendente de ese argumento, claro, que son datos, eso que está comentando don Óscar Izquierdo, eso es real, son datos, eso es real. Desde el contexto de lo que se vende al revés, desde la otra provincia es, ya están los de siempre fomentando el insularismo. No, el insularismo de verdad, sin complejos, aunque moleste, es el que se está llevando a cabo desde Gran Canaria. Pero bueno, es lo que toca y es lo que tenemos que sufrir. Me gustaría hacerle una pregunta sobre el REF. Tenemos pocos minutos, son y 32. Sí. Sé que estamos un poco pasados, pero por favor, respóndame lo que ha pasado en Lanzarote con los pilotos allí y Podemos. ¿Le parece esto normal? ¿No es cargarse una prueba de carácter nacional que lleva muchísimos años disputándose? Los escarabajos llevan parando muchas obras en Canarias desde hace muchos años. O sea, no es la primera vez. Además, los escarabajos parece que los trasladan también, ¿no? O sea, cada vez que hay que hacer una obra importante o hay que hacer un evento importante, aparecen los escarabajos. Me gustó el argumento, claro, porque es consecuencia de que ahora entiendan otros sectores, claro, lo que el suyo viene sufriendo muchos años. Muchos años, llevamos muchos años sufriendo a los escarabajos, que los podríamos vestir de morado. Bueno, pues del REF, que creo que es importantísimo, ese régimen económico y fiscal, para que ustedes sepan de lo que vamos a hablar, y la petición para que el senador Fernando Clavijo defienda con firmeza nuestros fueros en Madrid. La pregunta es obvia. Yo quiero preguntarle si es solo Fernando Clavijo el que defiende estos intereses. ¿Qué pasa con los demás senadores o diputados? ¿Están amarrados de manos y pies? No, estamos teniendo reuniones con todos los partidos. El otro día tuvimos con el senador Fernando Clavijo y se lo pedimos, y así se lo vamos a pedir al PP, al PSOE y a Ciudadanos también. ¿Qué nos estamos jugando los canarios? Todo, absolutamente todo. Mire, no se entiende, por ejemplo, en Navarra o en el País Vasco, que se discuta el fuero, su fuero. Eso no se entiende históricamente. Y el fuero de Canarias, nuestro fuero, nuestras particularidades, porque a lo mejor... Lo digo porque la gente escuchará el REF, los fueros, y la pregunta es, ¿y qué nos jugamos nosotros? Claro, ¿Cuán importante es eso en mi vida? Todo, en nuestro quehacer diario. Todo. Absolutamente todo. Lo que pasa es que, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en Navarra o en el País Vasco, donde de niño lo tienen claro, asumen que ellos tienen un fuero especial, fiscal, diferente al resto del Estado, nosotros en Canarias, en todos los años de la autonomía, no hemos sido capaces de explicar a la sociedad la importancia del REF. Y mucha gente piensa que el REF eso es un negocio de 4 empresarios. Y no es así. El REF es un beneficio absolutamente para toda la sociedad. Yo lo que he planteado en las reuniones, cuando he estado en reuniones para defender el REF, es que tenemos que ser pedagógicos. Hay que hacer campañas en colegios, en las universidades. Es que en la propia universidad, tanto de Las Palmas como de La Laguna, en las asignaturas de economía, terminan los chicos las carreras de economía o relacionadas con economía y a lo mejor han dado el REF en un mes. O sea, una cosa que tendrían que saberse que es esencial como para fundamental. Nosotros, claro. Es esencial para nosotros. Entonces, yo lo que pediría es, primero, que todos los políticos canarios, todo por encima de partido, defiendan nuestro fuero, nuestras particularidades canarias, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que desde el gobierno se haga una campaña pedagógica, divulgativa a todos los niveles, para que los ciudadanos sepan que el REF les afecta a nosotros, nos afecta como ciudadanos,
porque es nuestro fuero, es nuestra particularidad, es nuestro sistema fiscal. Vamos a ver, a ver si lo puedo explicar para que me entiendan. Era la diferencia de precios que teníamos con la península, que ha desaparecido. Pues todos sabíamos la diferencia de precios. Antes incluso se vinculaba con el propio sistema de financiación autonómica. Y que venían muchos peninsulares a Canarias a comprar, porque aquí salían las cosas más baratas. Más baratas, es una realidad. Pues eso es lo que tenemos que mantener en Canarias, nuestras particularidades. Y eso es lo que se nos quieren quitar desde Madrid. Y no lo vamos a permitir. Recuerden que por unanimidad se hizo en el año 2018 con un gran éxito de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado, pero que luego Canarias, a diferencia de Navarra o el País Vasco, tiene que estar recordando que se cumpla la ley. No que se haga ley, sino que se tenga que cumplir esa ley. Porque desgraciadamente, desde Madrid y en la mayoría de los partidos políticos, no todos los políticos, pero en la mayoría de todos los políticos piensan que Canarias es una región subvencionada, que nosotros lo único que recibimos son subvenciones, que nosotros estamos viviendo del cuento. Y yo siempre respondo, cuando tengo oportunidad y estoy en Madrid, siempre respondo, le digo, mira, Canarias da más al Estado español de que lo que recibe Canarias de Madrid. Porque si uno sale fuera de España, una de las zonas que es la más conocida de todo el Estado español es Canarias. La más apreciada, la más querida y donde todo el mundo quiere venir. Sin duda, efectivamente es una afirmación que se lo digan en este caso a los alemanes en medio del mes de octubre, noviembre, diciembre. Don Óscar Izquierdo, yo quiero darle las gracias primero por aceptar nuestra invitación y porque siga naturalmente peleando por una Canarias más justa, ya que hablábamos antes de justicia social, y sobre todo, y más equilibrada. Más equilibrada y sobre todo por la dignidad de Tenerife. Bueno, pues ya lo han visto con esa cuña final. Muchísimas gracias. A ustedes, emplazarles a que esta tarde-noche sigan en directo